Querido presidente, querida directora, amigos, amigas, lo primero, enhorabuena por esta quinta edición de un foro que ya se ha convertido en una referencia imprescindible para el debate, para la reflexión, que son tan necesarios en el momento actual. Es necesario que la palabra recupere espacio frente a la descalificación y este es un foro excelente para hacerlo. De todo eso, precisamente, quiero hablarles hoy. A nadie se le escapa, no hay más que ver los periódicos, las noticias, que vivimos en un momento de extraordinaria complejidad. La pandemia, sus consecuencias, la guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Medio, la transformación digital, la seguridad global, todo eso nos exige precisamente eso a lo que se dedica este foro. Reflexión. Reflexión para acertar en la acción. Y es cierto que ante tantos cambios, ante tantos retos, tantas oportunidades, no es siempre sencillo anticipar el futuro, pero sí tenemos algunas certezas sobre las que podemos construir. Y la primera, probablemente la más importante, es que la única respuesta acertada es en estos momentos una respuesta conjunta, concertada. Y eso es algo que nos mostró claramente cómo reaccionamos los europeos ante la pandemia y sus consecuencias, ante la agresión injusta e injustificada de Rusia a Ucrania, ante la crisis energética y el chantaje gasístico de Vladimir Putin o al incremento de los precios del grano. Los europeos acertamos en la respuesta porque concertamos la respuesta, porque actuamos en todo momento unido. Esa es nuestra primera certeza. Ante los grandes retos que tenemos, no sirven las respuestas nacionales o parciales, solo sirven las respuestas colectivas. Siempre he defendido el multilateralismo por convicción, porque creo que el diálogo siempre es más fuerte y, sobre todo, siempre es más duradero y, sin duda, más justo que la imposición, que siempre es efímera. Pero hoy en día, la defensa del multilateralismo ya no es solo una convicción, es también una auténtica necesidad. Y ese espacio, el del multilateralismo y el de la concertación, el espacio del orden global y el orden europeo, es donde tenemos planteado el gran reto de nuestro tiempo, y conviene recordarlo en un día como hoy, 9 de mayo, donde celebramos el Día de Europa y recordamos la declaración de Robert Schuman. No hay que caer en alarmismos, pero sí tenemos que mirar muy de frente al momento en el que vivimos. Eso que se llama el orden global, incluso la propia Unión, se enfrentan al mayor reto que hemos conocido en décadas. El sistema de Naciones Unidas, al igual que la Unión Europea, no son solo un conjunto de instituciones y organismos, son un auténtico contrato social. Son el nuevo contrato social, el contrato social del siglo XXI, y sobre todo son un compromiso colectivo, un compromiso con la paz, con la seguridad, con la prosperidad compartida, que dieron sentido a su creación. Y hoy, precisamente hoy, que recordamos esa declaración Schuman, es un buen momento para pensarlo. Y hoy, cuando estamos a 30 días de cerrar un ciclo electoral en que todos los europeos tendremos que decidir quién nos representa en el Parlamento Europeo. Es precisamente ese compromiso el que nos ha permitido las mayores décadas de desarrollo económico y social y de paz y prosperidad de la historia de Europa. Por eso la guerra en Ucrania es un ataque directo a la soberanía y la integridad territorial de un Estado, pero también es un ataque a la Carta de las Naciones Unidas y a todo el sistema internacional que con tanto esfuerzo hemos levantado y sobre el que se ha asentado el avance de la sociedad europea. Defender Ucrania hoy es defender la paz, pero también es defender la legalidad internacional ante la ley del más fuerte. Es defender un orden internacional estable, pacífico, justo, donde las únicas armas que es legítimo emplear son las de la razón, las de la negociación, las del acuerdo, precisamente lo que manda la Carta de las Naciones Unidas. Y es por eso por lo que estamos al lado del pueblo ucraniano tanto tiempo como sea necesario, con ayuda humanitaria, con ayuda económica, con ayuda militar, acogiendo también a miles de refugiados,
más de 200.000 aquí en España, y desde la Unión trabajamos para intensificar ese apoyo en un momento que es vital, decisivo para Ucrania. Y eso es uno de los puntos esenciales que Consejo de Asuntos Exteriores tras Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas planteó. España se va a sumar a aquellos países que tienen un acuerdo bilateral de seguridad con Kiev para canalizar, para estructurar, para dar previsibilidad a las aportaciones españolas y para que Ucrania tenga un marco de seguridad en ese apoyo. Estamos al lado del pueblo ucraniano, del gobierno de Ucrania, de su democracia, de su soberanía, y lo vamos a hacer hasta que esta guerra injusta termine con una paz, pero con una paz que tiene que ser justa. Una guerra injusta no puede culminar con una paz injusta. Y exactamente esos mismos valores de paz, de justicia, de prosperidad, de seguridad, son los que nos llevan a decir claramente desde hace muchos meses que la espiral de violencia en Gaza y en Oriente Medio tiene que terminar. Y en esto hay que ser muy claros, no podemos tener un doble rasero. Los principios son iguales para los niños y las niñas ucranianos que para los niños y las niñas gazatíes. Hay que ser también proactivos, porque estamos arrastrando una cadena muy pesada de décadas de sufrimiento. La primera misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas fue en 1948 y fue precisamente en Palestina. Han pasado 76 años, 3/4 de siglo de muerte, de dolor y de enfrentamientos para los pueblos de Oriente Medio. No hay ningún asunto internacional más antiguo por resolver en Naciones Unidas. ¿Cuánto más hay que esperar para hacerlo? Llevamos décadas hablando de paz. Es el momento de dejar de hablar de paz y construir la paz. Y eso pasa por dos certezas que están unidas. El pueblo israelí, que es un pueblo amigo del pueblo español, tiene derecho a la seguridad. Y el pueblo palestino, que es un pueblo amigo del pueblo español, tiene derecho a un Estado en el que vivir en paz. El pueblo palestino no tiene por qué estar condenado a ser eternamente un pueblo de refugiados. Y lo uno está unido a lo otro. La esperanza del pueblo palestino a tener un Estado está entrelazada con la seguridad del pueblo israelí y también con la estabilidad de una región que nos afecta a todos, pero muy directamente a los países como España, que somos mediterráneos y tiene un impacto a escala global. Por eso hace solo unas semanas en Nueva York intervine en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y allí anuncié que España trabaja para materializar la solución de los dos estados y que España va a reconocer al Estado palestino y que éste debe de formar parte de la Organización de las Naciones Unidas como miembro de pleno derecho. Y mañana España, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, votará a favor de que el Estado palestino sea miembro de pleno derecho de esa organización. Lo hacemos sin duda por justicia, pero lo hacemos por una humanidad elemental. El pueblo palestino, como les decía, no puede estar condenado a ser eternamente un pueblo de refugiados. Y lo hacemos también porque estamos convencidos de que esa es la vía para una paz definitiva, estable en Oriente Medio. Paz, seguridad y prosperidad compartida. Para eso trabaja España en el escenario internacional, también aquí en Europa. Y les quiero hablar precisamente de prosperidad también, porque es cierto que sin paz no puede haber prosperidad, pero también es cierto que hace falta algo más. Y tras 30 años, el mercado único, y acabo de mantener un diálogo en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con Enrico Letta, que ha hecho precisamente un informe hace muy pocos días sobre el mercado único. El mercado único es, junto con el euro y con el espacio Schengen, uno de los grandes logros de la construcción europea, uno de los ejes de la integración, de la competitividad y de la identidad europea. El mercado único representamos el 18% del PIB mundial. Proveemos de bienes y servicios a más de 440 millones de ciudadanos. Albergamos 23 millones de empresas
y damos empleo a 128 millones de personas. Y las consecuencias de la pandemia, de la guerra en Ucrania, del conflicto en Oriente Medio, han mostrado cuáles son nuestras fortalezas. La más evidente es esa unidad. Unidad en el mercado, unidad en la respuesta a las crisis. Pero también nos han enseñado cuáles son nuestras vulnerabilidades y nuestras debilidades, sobre las que tenemos que actuar con rapidez. Y la más evidente que hemos descubierto en estos últimos años es la dependencia que tenemos los europeos en algunos sectores esenciales. Una Europa competitiva debe de seguir siendo esa economía abierta en la que se invierte y se crea empleo, y para ello debemos asegurar el suministro de materias primas y de servicios esenciales para nuestra economía y nuestro bienestar. Y si ese es el reto, la respuesta es unir autonomía estratégica con reindustrialización europea y con competitividad europea. En esa dirección hemos trabajado durante nuestra presidencia y vamos a seguir trabajando aquí en España y en Bruselas, también en Europa. El balance de nuestra reciente presidencia española ha sido un ejemplo claro. En la Agenda Verde hemos cerrado todos los expedientes que quedaban abiertos en el ámbito de la energía, aprobamos la reforma del mercado eléctrico, en competitividad llegamos a un acuerdo sobre materias primas críticas y en el ámbito digital hemos cerrado la primera norma en el mundo, que es una norma europea, sobre inteligencia artificial. Muy recientemente, como les decía, se presentó en el Consejo Europeo el informe Letta, que fue solicitado precisamente por España junto con Bélgica. Y es un documento que va a marcar, junto al informe que va a llegar muy pronto, se va a hacer público muy pronto, sobre competitividad y que está realizando Mario Draghi, va a completar y va a guiar el nuevo ciclo legislativo en el que, sin duda, las palabras claves van a ser esas: competitividad, reindustrialización, autonomía estratégica abierta. De todo eso he hablado con Enrico Letta en la sede del Ministerio y con Josep Borrell esta mañana en el Ateneo de Madrid. España ha contribuido claramente a esa idea de autonomía estratégica abierta. Ahí está la declaración de Granada al respecto. Hemos apostado siempre por una Europa segura y una Europa abierta a nuestros socios, amigos y aliados fiables en el mundo. Por eso hemos relanzado la Asociación Birregional con América Latina y el Caribe con una cumbre Unión Europea-CELAC de jefes de Estado y de Gobierno después de 8 años, que fue un éxito para España, pero para todos los europeos. Por eso hemos impulsado acuerdos comerciales de la Unión con Nueva Zelanda, con Kenia, con Chile. Nuestra unión se construyó hace ya muchas décadas desde la convicción de que era posible acabar con las divisiones y las guerras que eran la forma natural de relacionarnos entre europeos hasta ese momento. Se construyó sobre un compromiso de todos para la paz, para la libertad, para la democracia y para la prosperidad. Y con esos valores hemos levantado el mayor espacio de crecimiento económico y social de nuestra historia. Un espacio, unos valores que hoy más que nunca tenemos que preservar, porque es nuestro modo de vida, porque son nuestros valores, los valores de la sociedad europea. En las próximas elecciones europeas, las encuestas indican que la extrema derecha va a crecer considerablemente y que incluso si la derecha accede a los cantos de sirena de la extrema derecha, podrían ser decisivos para la gobernabilidad. Estas elecciones son, sin duda, por ello, las más importantes desde la fundación de la Unión, porque pueden realmente marcar un antes y un después. Porque de lo que estamos hablando es de si queremos que partidos eurófobos, partidos que no comparten los valores sobre los que hemos construido las mayores décadas de paz y de prosperidad, tengan una capacidad decisiva sobre los destinos de Europa. De lo que estamos hablando es de si queremos que partidos contrarios a esos valores de compromiso colectivo, de unión, de prosperidad, decidan sobre el futuro de Europa y sobre nuestro futuro. Eso es lo que se va a decidir en las próximas elecciones europeas. No es un escaño más o un escaño menos, o qué grupo es mayoritario y quién queda en la oposición. En esta ocasión se trata del propio destino
de la Unión Europea. Hasta hoy hemos avanzado, hemos progresado juntos, hemos crecido hasta convertirnos en un modelo para el mundo. Y lo hemos hecho porque conservadores, progresistas, liberales, hemos sabido encontrarnos y entendernos desde el diálogo, desde el acuerdo, desde el respeto. Y esto indica que el sustrato de todo lo anterior es la base misma de nuestra sociedad y de cualquier proyecto claramente europeo. Toda democracia tiene normas escritas, que están en la Constitución, que se plasman en procedimientos, pero también hay normas que no están escritas, y la más importante de ellas es precisamente el respeto. El respeto a las instituciones y, sobre todo, porque sin ello no hay democracia, el respeto al adversario. En la base misma de la democracia hay una confianza en el ser humano, en el otro, en la humanidad, una confianza que a través de la razón y la palabra podemos siempre entendernos, podemos resolver o por lo menos gestionar nuestros problemas colectivos y nuestras diferencias. Es decir, podemos alcanzar acuerdos. La democracia es ese espacio público en el que nos encontramos y nos acercamos para tomar decisiones colectivas solo con dos cosas, con la palabra y con el acuerdo. Por eso, cuando el lugar de la palabra lo ocupa el insulto, la descalificación, cuando el lugar del acuerdo lo ocupa el enfrentamiento sin cuartel, el espacio público, que es el espacio en el que nos encontramos todos los ciudadanos, se estrecha, y la democracia también se estrecha y se degrada. Hoy tenemos que reivindicar lo que don Fernando de los Ríos, que fue un gran embajador en Washington, decía que era lo único pendiente en España y que sigue estando pendiente hoy, la revolución del respeto. Tenemos que reivindicar que por más que haya fuerzas desde la extrema derecha que se empeñen en lo contrario, nuestros rivales políticos pueden ser adversarios, pero nunca enemigos. Porque si renunciamos a eso, estaremos renunciando al diálogo, estaremos renunciando al acuerdo sobre el que construimos la democracia y la convivencia. Paz, respeto, prosperidad compartida, convivencia, eso es lo que está en juego en estos momentos en Ucrania, en Gaza, pero también en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Y yo estoy seguro de que por encima de cualquier diferencia podemos ponernos de acuerdo en que esos valores valen la pena y, sobre todo, debemos protegerlos conjuntamente. Muchas gracias.